primera parte se va a presentar la introducción al fenómeno geopolítico donde vamos a analizar la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. El origen del conflicto se da a partir del 2018, cuando Estados Unidos impulsó las primeras restricciones a empresas chinas como Huawei y ZTE. El punto de quiebre llegó en 2022, cuando Washington aprobó la Ley de Chips y Ciencias destinado a más de 52 millones de dólares para impulsar la producción nacional de semiconductores. En 2026, este conflicto sigue escalando. El mercado de semiconductores avanzados supera los 600 millones de dólares y está en plena reconfiguración. China respondió anunciando un plan de inversión estatal de hasta 70 millones de dólares para fortalecer la industria de chips de inteligencia artificial. Empresas como Huawei ya desarrolló su propio sistema tecnológico con el acelerador Ascend 910C y el software de MinSport. Este conflicto ya no solo es una disputa comercial, se ha transformado en una reconfiguración estructural de las cadenas de suministro global, con efectos que se proyectan hasta el año 2035. Esto involucra actores estatales como Estados Unidos y China, pero también corporaciones multinacionales como Nvidia, Huawei, ASML y TSMC. Por eso se combinan elementos claves de la geopolítica actual. Si hablamos de geopolítica hoy, la relación entre Estados Unidos y China es el termómetro del mundo, que aunque esta rivalidad no es nueva, en 2026 ha alcanzado una intensidad sin precedentes. Esto debido a que dejó de ser una lucha económica y se convirtió en una lucha estructural por poder político, por territorio y por recursos estratégicos. Así lo señala el informe de JP Morgan, que dice que las cifras son más que contundentes. En 2025, las exportaciones de bienes de Estados Unidos a China cayeron en un 25.8%, mientras que las importaciones desde China cayeron en un 29.7%. Y sin embargo, el comercio bilateral total superó los 414 mil millones de dólares. Desde la teoría geopolítica podemos identificar varios conceptos en esta tensión. El primero es el poder. Ambas potencias están intentando competir por la hegemonía del Indo-Pacífico, utilizando herramientas militares, económicas y tecnológicas. Estados Unidos busca contener el ascenso chino mediante sanciones y control de semiconductores, mientras China responde con su control sobre tierras raras esenciales para la industria económica y tecnológica global. El segundo es el territorio y las fuerzas. Taiwán sigue siendo un punto de fricción estructural y China considera la reunificación como un objetivo fundamental y no descarta el uso de la fuerza, mientras que Estados Unidos sigue manteniendo su compromiso de suministrar armas a la isla. La última es la geoestrategia, ya que la disputa se extiende por el Mar Sur de China, donde Estados Unidos realiza operaciones de libertad de navegación dentro de las 200 millas náuticas que son controladas por China, y a la carrera tecnológica de la inteligencia artificial y los semiconductores. En este conflicto intervienen no solo los dos estados, sino que también hay de por medio empresas tecnológicas, países aliados y también instituciones internacionales. Para analizar esto son fundamentales conceptos como vemos en la diapositiva, el poder, la geoestrategia y también el control de recursos tecnológicos. Estados Unidos busca conservar su liderazgo tecnológico, proteger también su seguridad nacional y controlar el acceso a chips avanzados. Por su parte, China pretende también alcanzar autonomía tecnológica y también fortalecer su industria y reducir la dependencia externa. Las empresas tecnológicas también tienen un papel importante y central porque controlan innovación, datos, patentes y también el tema de mercados. Al mismo tiempo, los aliados e instituciones influyen mediante normas, acuerdos y restricciones. De esta forma, cada actor usa sus recursos y su poder para mejorar su posición geoestratégica. Y finalmente entendemos también que esta rivalidad crea una nueva frontera tecnológica, donde el control de la inteligencia artificial, también de los chips, de las redes 5G y de los datos define la influencia global. También se encarga de reorganizar alianzas, rutas comerciales y cadenas de suministro. En el futuro es muy probable que continúe esta competencia y que sea de forma prolongada, porque va a estar acompañada de cooperación selectiva en algunos temas. Y a manera de conclusión, esta guerra podemos decir que no es solamente comercial, porque también redefine el poder mundial, redefine los recursos estratégicos y también el tema del territorio digital. Además de los chips, esta guerra tecnológica se juega también en el territorio y los recursos.
China controla el 60% de producción mundial de tierras raras y casi el 90% de su refinado, materiales esenciales para semiconductores, defensa y vehículos eléctricos. Por eso, cuando Estados Unidos restringe el acceso a China a chips avanzados, Pekín responde limitando la exportación de estos minerales críticos en empresas estadounidenses. Pero el territorio más estratégico de todos es Taiwán. Ahí se fabrica más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo. A través del TSMC, está creado lo que se conoce como el escudo de silicio. China depende económicamente de sus chips y Estados Unidos necesita asegurar su flujo, lo que en teoría desincentiva un conflicto armado. Sin embargo, el estrecho de Taiwán es también la ruta comercial más vulnerable de la economía digital global. Un bloqueo marítimo ahí paralizaría el transporte de componentes hacia todo el mundo. Y no es casualidad que Taiwán forme parte de la llamada primera cadena de islas, clave en el posicionamiento militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico para contener a China. En resumen, los recursos del territorio y las rutas comerciales convierten esta disputa tecnológica en un verdadero tablero geoestratégico. Continuando con la revisión de este conflicto, analizaremos los componentes estratégicos que definen las acciones de los involucrados. En primer lugar, la geoestrategia actual de Estados Unidos busca frenar el avance tecnológico de su rival mediante sanciones directas y restricciones legales, prohibiendo que corporaciones norteamericanas vendan software o patentes a empresas asiáticas. A esto se suma la reciente ley de chips, diseñada para obligar a las grandes empresas a fabricar sus microprocesadores dentro de territorios estadounidenses. Como respuesta, el gobierno de China enfoca su estrategia en lograr la independencia tecnológica y asegurar así el acceso a recursos vitales. El objetivo principal aquí de ambos países es controlar la producción de semiconductores de última generación y garantizar el suministro de tierras raras, un sector crítico donde el gigante asiático monopoliza actualmente más del 70% de la producción mundial. Otro punto clave son las rutas comerciales marítimas. El control del estrecho de Malaca y el mar de la China Meridional es una prioridad estratégica absoluta, ya que por estas zonas transita la mayor parte de los componentes tecnológicos del planeta, representando así el canal por donde pasa casi un tercio del comercio global marítimo. En conclusión, esta disputa demuestra que el control de las tecnologías avanzadas no solo son un asunto comercial, sino una verdadera lucha por el poder global, donde ganar o perder el acceso a estos recursos define el futuro económico de estas potencias. Después de analizar los actores y recursos estratégicos involucrados, es posible comprender que la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China va mucho más allá de una competencia comercial, y en realidad se representa una disputa por el liderazgo económico, tecnológico y geopolítico del siglo XXI. Una de las principales causas de este conflicto es que ambas potencias consideran el desarrollo tecnológico como un elemento fundamental de poder. Estados Unidos busca mantener su liderazgo mundial mediante restricciones a la exportación de semiconductores avanzados y otras tecnologías críticas, mientras que China impulsa políticas de innovación e inversión para reducir su dependencia tecnológica y fortalecer su autonomía estratégica. Estas acciones generan una dinámica de poder que trasciende a ambos países. Empresas como Huawei, Nvidia, TSMC, junto con economías altamente industrializadas, forman parte de una cadena global de suministros, donde los semiconductores se han convertido en un recurso estratégico comparable al petróleo en décadas anteriores. Esto demuestra cómo la estrategia, los recursos tecnológicos y la competencia económica están profundamente interrelacionados. A futuro, esta rivalidad podría intensificar la fragmentación tecnológica mundial mediante la formación de bloques con estándares o infraestructuras propias. Sin embargo, también existe la posibilidad de fortalecer mecanismos de cooperación internacional para reducir los riesgos económicos y políticos. En definitiva, el desenlace dependerá de cómo ambas potencias equilibren la competencia estratégica con la estabilidad del sistema internacional. Cuando vemos las noticias sobre las restricciones de microchips, el veto a aplicaciones o las disputas por el 5G, es fácil pensar que esto es solo una pelea comercial o de empresas privadas. Sin embargo, desde la perspectiva de la geopolítica crítica, este fenómeno representa algo mucho más profundo. Es la reconfiguración del poder y del espacio geopolítico en el siglo XXI. La teoría tradicional solía reducir la geopolítica a dicotomías simples, de nosotros contra ellos, midiendo el poder solo en sus fronteras y en el control militar. Pero este conflicto nos demuestra que hoy el territorio se entiende de otra manera. Las fronteras clave ya no solo son zonas geográficas, sino tecnológicas y geoeconómicas.
El control de los recursos estratégicos ya no se limita al petróleo o a los minerales en bruto, sino a la capacidad de procesar semiconductores avanzados, un sector fuertemente concentrado en puntos estratégicos como Taiwán, o al dominio de patentes de inteligencia artificial. Ambos actores, Estados Unidos y China, configuran sus propios códigos geopolíticos. Washington busca mantener su hegemonía unipolar frenando el avance tecnológico de su rival a través de las sanciones, mientras que Pekín acelera su autonomía tecnológica para desafiar ese orden global. En conclusión, la tecnología dejó de ser una herramienta secundaria y pasó a ser la materia de aplicación geopolítica definitiva en nuestra era. Quien domine la infraestructura digital y el hardware crítico determinará las reglas del juego internacional. La verdadera pregunta que nos deja este escenario no es solo qué país fabricará el chip más rápido, sino cómo se gobernará un mundo digitalmente dividido en donde la soberanía tecnológica pesa más que la seguridad colectiva. Muchas gracias por su atención. Este fue el grupo número 4.